La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Muy bien, pues entramos en la recta final de nuestra serie de predicaciones sobre el libro de Jonás y de verdad que me alegra saber que el estudio de este libro está siendo de mucha bendición. Tengo que reconocer que al principio cuando pensé en esta serie digo, bueno, ¿será bueno o no será bueno? Porque a veces asociamos este libro como con los niños, ¿no? La escuela dominical, el pez que se tomó a Jonás y poco más, pero me alegra. Hay hermanos de aquí, de la iglesia, y también hermanos de fuera, que durante esta serie me han llamado, me lo habéis dicho vosotros, me han mandado mensajes diciendo, está siendo de mucha bendición esta serie. Y yo creo que, como dijimos al principio, como todos llevamos un Jonás dentro, ¿os acordáis? Esa frase era importante, todos nosotros llevamos un Jonás dentro. Por eso creo que esta serie está siendo también de bendición, porque el Señor nos está confrontando, nos está poniendo delante de un espejo y estamos viendo cosas de nuestro carácter, de nuestro corazón. Pero sinceramente, yo no quiero que esta serie simplemente te sirva para confrontarte. Yo le pido al Señor que a través de esta serie Él nos transforme. Hermano, la palabra de Dios no es solo para confrontarte, para emocionarte. Si no hay transformación, no sirve de nada salir confrontado y que luego el Señor no te transforme. Así que yo espero que Dios, por medio de su palabra y a través del Espíritu Santo, siga quitando el Jonás que llevamos dentro y ponga más a Jesús en nosotros. Que cada vez se vea menos a Jonás y más a Jesús. Que cambiemos la rebeldía y la desobediencia, que lo vimos en la vida de Jonás, por la humildad, por la obediencia. Que podamos vivir enfocados en la misión de Dios. Que podamos tener más amor, más compasión por los pecadores. Yo le pido a Dios que a través de esta serie Él siga transformando nuestro carácter, nuestro orgullo, que Él trabaje con nuestros corazones, Y hoy vamos a hablar del corazón. Por cierto, el único que puede cambiar el corazón es Dios. Ningún consejero, ningún terapeuta, ningún psicólogo, ningún padre, ninguna madre. El único que llega al corazón es el Señor y por eso le tenemos que pedir a Él que Él transforme nuestro corazón. Y en este último capítulo en el capítulo 4, se nos presenta una radiografía perfecta del corazón de Dios. Así que le pido a Dios que Él utilice esta palabra para revelarnos a cada uno de los que estamos aquí o luego vean esta predicación por internet, que Él nos muestre cómo está nuestro corazón. He titulado este mensaje Jonás en la calabacera. Jonás en la calabacera. Y vamos a hacer lectura de todo el capítulo 4. Te dejo unos segundos para que busques Jonás capítulo 4. Y el título de este mensaje es Jonás en la calabacera. Hago lectura de Jonás capítulo 4, pero Jonás se disgustó mucho y se enojó. Así que se dirigió al Señor. ¡Ah, Señor! ¿No es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Versículo 4, pero el Señor le respondió, ¿haces bien en enojarte tanto? Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella y allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra para ver qué sucedería en la ciudad. Entonces Dios el Señor dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera, pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol envió Dios un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces deseaba la muerte y decía, mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios preguntó a Jonás,
¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo. Hasta la muerte, respondió él. Entonces el Señor le dijo, tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en el espacio de una noche ha nacido y en el espacio de otra ha perecido. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda y muchos animales. En el último mensaje vimos que el profeta Jonás predicó en Nínive, ¿os acordáis? Jonás en Nínive, ese fue el título de la última predicación. ¿Qué sucedió después de esa impactante predicación de 4 o 5 palabritas? Pues que las personas creyeron en Dios y se arrepintieron porque el Señor en su gracia decidió salvar, porque vimos que la salvación es del Señor. Ven conmigo a ese momento, antes de seguir aquí, meternos con Jonás capítulo 4. ¿Tú te puedes imaginar cómo era Nínive cuando el Señor la visitó? Yo estaba esta semana tratando de imaginarme la cara de los ninivitas. Todos allí contentos, quizás cantando la canción que todo el mundo canta, echó a la mar. ¿Quién los perseguía? Jinete y caballo. No sé, allí están cantando. Alabaré, alabaré. En Nínive hay una fiesta porque el cielo ha besado a la tierra. Hay fiesta en el cielo, los ángeles están celebrando lo que está sucediendo en Nínive y en Nínive la gente tiene hambre de más, quiere más. Hermanos, en Nínive lo que está sucediendo es un avivamiento, un avivamiento. Y cuando Dios manda un avivamiento, ¿sabéis lo que se necesitan? Obreros. Claro, obreros. Si miras alrededor de donde tú estás ahora mismo, podríamos decir que el Señor nos está regalando un avivamiento. ¿Y sabéis lo que se necesita? Obreros. Obreros. Yo me imagino allí en Nínive la gente deseando saber más del Señor. Por cierto, Jesús dice, rogad al Dios de la mies para que mande obreros. Ese es uno de los motivos por el que vamos a estar orando durante 24 horas. Hay que orar para que se levanten más obreros, hombres y mujeres que quieran servir entre nosotros, hermanos. Porque el Señor nos está regalando algo precioso, pero necesitamos gente comprometida. En Nínive se necesitaban obreros que quisieran servir, enseñar, discipular, escuchar, aconsejar, abrazar, amar. Se necesitaban obreros que estuvieran comprometidos con la misión de Dios, pero en Nínive solo hay un obrero, solo hay uno, Jonás. Y Jonás se marcha, no quiere saber nada de la obra. Además, no solamente se marcha, sino que su actitud es una actitud negativa. Y yo quiero hacerte una pregunta a ti. Si eres sobre todo de esta iglesia, ¿cuál es tu actitud ante el avivamiento que el Señor nos está regalando? ¿Tú qué estás haciendo? Moisés, pues yo vengo a limpiar una vez cada 3 meses. Muy bien, te felicito. ¿Solo eso? Hermano, necesitamos obreros. ¿Y cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud al ver todo esto? Necesitamos orar para que el Señor levante obreros, porque esto de los obreros no es que yo levanto la mano y yo me apunto, no, esto tiene que ser un peso de Dios en el corazón. El que te tiene que llamar es Dios, tiene que poner una carga en tu corazón que tú digas, amo mi iglesia, amo a la gente, amo el reino de Dios. Eso lo tiene que poner Dios en el corazón. No se trata de pasar un folio y que te apuntes. Hay que orar para que Dios incendie nuestros corazones y queramos servirle a Él, vivir por y para Él. Hay que orar. Hay que orar para que vivamos enfocados en su misión. Hay que orar para que Dios trate, revolucione y transforme nuestros corazones. De eso se trata esta serie, Dios queriendo transformar el corazón de Jonás. Pero lo primero que vemos es el enojo de Jonás. Eso es lo primero que vemos en Jonás capítulo 4. El obrero que tendría que estar sirviendo, allí atendiendo a personas, discipulando, atendiendo, se sale de la ciudad, mira a las personas y dice el texto que se enoja. Hermano, Jonás tendría que estar muy feliz, tendría que estar contento. Pero sin embargo, el versículo 1 se nos dice que se enojó y dice que se enojó mucho. Te animo a que mires luego en casa que esta palabra aparece 5 veces en el capítulo 4. Eso es una señal de que este tema es importante. El enojo es un tema importante en Jonás capítulo 4. 5 veces aparece el enojo en Jonás capítulo 4. Y hoy, en este primer punto, quiero que meditemos, que reflexionemos un poquito en el enojo. Esta palabra en el original, para aquellos que estáis anotando, es jará, como suena con H al final, jará, y significa calentarse, arder, airarse.
Los que se enojan o los que nos enojamos, estamos calentitos por dentro. Calentarse, arder, airarse. Pero mira qué interesante lo que dice nuestro diccionario. El diccionario dice lo siguiente: el enojo es, atención, un movimiento del ánimo que provoca ira contra alguien. Continúa el diccionario diciendo: el enojo es un estado emocional que varía en intensidad, puede ir desde una irritación leve hasta una ira intensa. Parece ser que Jonás estaba muy enojado. Y como dice el diccionario, hay que enojarse contra alguien. ¿Sabes contra quién se enojó Jonás? Contra Dios. Porque, por cierto, te puedes enojar contra Dios. Hay gente enojada contra Dios. Por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios no ha hecho, por lo que ha pasado en mi vida. Y entonces hay gente enojada contra Dios. Jonás estuvo enojado contra Dios. ¿Pero por qué? Lo dice el versículo 2. Porque Jonás sabía cuando recibió el llamado, dijo: no voy porque los vas a salvar. Es que te conozco. Señor, yo sé que tú tienes mucha misericordia, así que me voy hacia Tarsis. Lo dice el versículo 2. Recordemos que Jonás era un judío radical, fanático, que no quería el bien para sus enemigos. Lo vimos en la primera predicación, el profeta rebelde. Ahora, eso sí, Jonás quería la gracia, la misericordia y el perdón para su vida y para los israelitas. Eso sí, Señor, bendíceme a mí y bendice a mi pueblo, pero él no quería nada para los habitantes de Nínive. Mirad, hermanos, ¿sabes qué pasa? Lo que sucede en la vida de Jonás es que toda su vida gira alrededor de él. Jonás vivía por y para él. A estas alturas de la historia, si has estado atento a la serie, con todos los tratos que Dios ha tenido con Jonás, Jonás tendría que haberlo entendido ya, pero no lo entendía. Jonás seguía viviendo por y para él. Quizás va a terminar esta serie y no te has enterado de nada. Te ha gustado la serie, pero tu vida no ha cambiado. Hermanos, que la vida no trata de ti, que la vida trata de él. Y muchas veces nos sucede como Jonás. ¿Y sabéis qué sucede? Que cuando yo soy el protagonista de mi vida, cuando el foco me apunta a mí, pierdo el rumbo de mi vida, pierdo el rumbo del llamado del Señor, y entonces yo me voy a enojar cuando las cosas no salen como a mí me gustaría. Eso es lo que le pasó a Jonás. Eso no entraba en los planes de Jonás y él se enojó con el Señor. Pero el apóstol Pablo dijo algunas palabras muy poderosas. Pablo dijo: ya no vivo yo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y si te das cuenta, en el versículo 2 se nos dice también que Dios se enoja. ¿Te has dado cuenta que Dios también se enoja? Ahora, la gran diferencia entre el enojo de Dios y el nuestro es que dice la Biblia que Dios es lento en enojarse y grande en misericordia. Y nosotros somos rápidos en enojarnos y lentos en tener misericordia. Además, lo segundo interesante acerca del enojo de Dios es que Dios siempre que se enoja, muestra su santidad y su justicia. El enojo del Señor es perfecto, es limpio, es precioso. Dios no se enoja de manera pecaminosa. ¿Os acordáis Jesús en el templo? Enojado, tirando la mesa de los cambistas, haciéndose un látigo, sacando a las personas, diciendo: habéis convertido mi casa en una cueva de ladrones, enojado, gritando con la vena en el cuello. Y sin embargo, al Padre eso le agradó. Hay enojos que agradan al Señor y otros enojos que son pecaminosos. Por cierto, la gran mayoría de nuestros enojos son pecaminosos. Ojalá nos enojásemos como lo hace el Señor, por cosas que atentan contra el Señor, contra su santidad. Vamos a ver algunos enojos en la Biblia. Al principio de la Biblia ya vemos a alguien enojado, Caín. Caín vio que el Señor le agradó más la ofrenda de Abel y se enojó contra el hermano a tal punto que lo asesinó. A pedradas lo mató. Daros cuenta el enojo, la ira, a dónde te puede llevar. ¿Os acordáis también de lo que sucedió con Moisés en el Antiguo Testamento? Moisés tenía paciencia con el pueblo, Todos los Moisés tienen mucha paciencia con el pueblo. Pero hay un momento que el Moisés de la Biblia y el Moisés de aquí... Y entonces Moisés con paciencia, pero ya estaba hasta aquí, hasta el pueblo, y de repente Dios le dijo: dile a la piedra. Y ya el corazón hizo así, golpeó a la piedra con ira porque ya no aguantaba más al pueblo. ¿Os acordáis de los hermanos de José? Con enojo en su corazón porque el padre le había puesto una túnica de colores. Tú eres especial, tú eres mi hijo al que amo. Le quitaron la túnica, la destrozaron, la tiraron en una cisterna. A él lo sacaron, lo vendieron. ¿Os acordáis del rey Saúl? El enojo en su corazón cuando Dios le dijo: Saúl, ponle la corona a David. La corona, le voy a poner la mano en el cuello.
Se enojó. ¿Os acordáis del hermano mayor en la parábola? Dice que se enojó contra el padre cuando el padre le hizo una fiesta al hijo pródigo. Así somos nosotros, hermano. Así nos enojamos nosotros. Pero hay dos textos que muchos conocemos que se encuentran en Efesios. Y quiero que miremos la enseñanza de estos dos textos. Estamos hablando sobre el enojo de Jonás, que muchas veces es nuestro enojo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Si os enojáis, no pequéis. O sea, esto nos muestra que podemos enojarnos y no pecar. Hay un enojo que agrada al Señor. Uno puede enojarse sin tener que decir malas palabras, sin perder el dominio propio, y estás enojado, pero es un enojo que agrada al Señor. Pero la segunda parte de este texto nos dice que si alguna vez nos enojamos, que no permitas que el sol se ponga sobre tu enojo. Que el sol no se ponga sobre tu enojo. ¿Y cuántas veces nos vamos a la cama enfadados? ¿Cuántas veces los matrimonios se acuestan sin despedirse? Por cierto, ¿y si tu marido no despierta la mañana siguiente? ¿Alguna aquí diría, gloria a Dios? Espero que no. Pero otra diría, de verdad, escucha, detrás de la broma, escucha. Si tú te has peleado con alguien y esa persona fallece, eso va a ser un peso en tu corazón terrible. Dice la Biblia que no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, que tengas control sobre tus emociones. Yo he discutido contigo, yo tengo que tener la capacidad de arreglar las cosas hoy. Pero mira lo segundo del texto en Efesios 4:31, hay una buena noticia. La primera palabra la puedes rodear, dice quítense. Y si la Biblia te dice quítense, es porque se puede quitar. La Biblia no te dice, quítate el resfriado, quítate la enfermedad. No depende de mí, no puedo hacerlo yo. Pero la Biblia, sin embargo, a los creyentes, este texto es para los creyentes, un incrédulo quizás no va a poder hacer esto, pero alguien que tiene el Espíritu Santo, la Biblia te dice, quítense de vosotros todo enojo, ira, gritería. Aquí en esta sala hay gente que tiene la mecha muy corta. Siempre enojado, siempre con ira, siempre con gritos. Y lo peor que a veces decimos, así soy yo, ese es mi carácter, ya no vivo yo. Y si pasan los años y tú sigues con la ira, y con el enojo y con la gritería, el Jonás está reinando en ti. Le pido al Señor que nos ayude, que eso se quite de nuestro corazón. ¿Tú quieres que el Señor cambie tu carácter? Varias preguntas. Aquellos que estáis luchando con esto, he querido detenerme aquí porque creo que, no sé si alguna vez he hablado de este tema desde el púlpito. Algunas preguntas para los que lucháis con esto. Algunas preguntas, apuntarlas, si no, luego podéis verlo de nuevo. Varias preguntas. ¿Cómo llevas tú el enojo? Pues mira, Moisés, yo normalmente no me suelo enojar mucho. Tengo que estar muy caliente para enojarme. No, Moisés, yo soy de mecha corta. ¿Cómo llevas tú el enojo? Segundo, ¿cómo reaccionas cuando estás enojado? Porque hay gente que está enojada, pero dice, está enfadada, pero lo está haciendo bien. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Pegas el portazo? ¿Te marchas de casa? ¿Pegas el grito? ¿Te encierras en el cuarto? ¿Guardas silencio durante 5 horas? ¿Cómo reaccionas al enojo? Tercera pregunta, y esta es importante. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué cosas te sueles enojar? Hay cosas que casi siempre te producen enojo. Cuando te enojas, otra pregunta. Cuando te enojas, ¿tú pides perdón después de enojarte? Hay gente que pide perdón no pidiendo perdón. No te entiendo, Moisés. Sí. Hay gente que pide perdón no pidiendo perdón, sino que hace así y te prepara la merienda. Eso no es pedir perdón. Eso no es decir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, venga, pues vamos para adelante. No, ya, no. Yo tengo que mirar a la persona y vencer el orgullo y decir, ayer te grité y te dije esto. Tú me perdonas por lo que yo he... Así hay que trabajar el perdón. Así hay que trabajar, así vences el enojo. Hay gente que no hace eso. Tanto orgullo, yo pedir perdón, yo te preparo la cena. Y la última pregunta, si hay gente aquí luchando con esto, ¿tú estás trabajando con esto? ¿O tú crees que esto se va a cambiar solo con el paso del tiempo? ¿Tú estás haciendo algo para trabajar esto? Hay que trabajar este área. Tú tienes que analizar, esto es muy interesante, cada vez que yo me enojo, porque quiero confesar aquí públicamente, Moisés Peinado se enoja, ¿vale?
Cuando yo me enojo, gracias al Señor no me enojo tanto, creo que me enojo, pero el Señor está santificando en mi vida en ese área. Pero cuando me enojo y ya luego estoy tranquilo, ya no estoy caliente, yo en mi intimidad digo, ¿por qué me he enojado por esto? Hay que hacerle preguntas al corazón. Y mira, esta frase es muy interesante porque el enojo revela cómo estoy. Y el enojo te revela el ídolo que tienes en el corazón. Por eso es muy importante. Después de que tú te hayas enojado y estés tranquila, tú tienes que decir, ¿por qué me he enojado? Esto me está mostrando que no estoy bien. Y si me he enojado porque mi equipo ha perdido, Dios me está mostrando, eso es un ídolo. Si me he enojado porque no me han puesto a predicar, si me he enojado porque no me han dado esto, si me he enojado porque a aquel le han cantado cumpleaños y a mí no, al final Dios, que es soberano y está permitiendo eso, lo que quiere hacer es mostrarte tu corazón. Alguna vez he utilizado el ejemplo de la esponja, ¿os acordáis? Si yo traigo aquí una esponja, aquellas personas que estáis más atrás, no vais a saber qué hay en el interior de la esponja hasta que yo no la presione. Cuando yo presiono la esponja, tú vas a saber si la esponja está vacía, si tiene agua o Coca-Cola. Pero necesitas, ¿qué? Presionar la esponja. Eso es lo que hace Dios en su soberanía. Te presiona por medio de circunstancias para mostrarte quién eres, el ídolo que tienes. Y por resumir todo esto, porque podríamos hablar mucho del enojo, pero para mí, principalmente nosotros nos enojamos porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Tú tienes tu buen tiempo, no el rápido que a veces tenemos, ¿no? Tu buen tiempo por la mañana de devocional, tu tiempo de adoración al Señor, y sucede algo a la hora y tú vas a responder de manera diferente. Si lo haces así rápido o no lo haces, vas a ir conduciendo una imprudencia del coche, vas a sacar la ventana y vas a decir ¡desgraciado! Y cuidado que no pase el coche y tenga un pescadito atrás, porque entonces va a decir aquí a ti no, era al de allí. Escuché a un pastor que le pasó eso, que se enfadó con alguien en el coche y luego a los minutos esa persona se la encontró en la iglesia que tenía consejería con él. Imagínate, desgraciado, y luego vienes aquí a las 6, hola, soy el desgraciado al que has dicho. ¿Por qué, hermano? Porque mira, si tú estás lleno del Espíritu Santo, la Biblia lo dice, yo me lleno del Espíritu Santo y de manera natural, en el sentido de que el Espíritu Santo lo hace, lo que sale es el fruto. Yo no tengo que producir el fruto, yo me tengo que llenar. Si yo me lleno del Espíritu Santo, lo que va a salir de mí es amor, paz, mansedumbre, templanza, definitiva, dominio propio. Y tú lo sabes, porque te ha pasado. Tú lo sabes. De hecho, tú puedes estar aquí y ahora, al rato, explotar en enojo, porque el corazón no está en lo que tiene que estar. Si alguien lucha con eso, quiero recomendarte, me he acordado esta mañana, que cuando hicimos la serie de enseñanzas del libro de Cambios Profundos, el último capítulo trata ese tema. Así que, por no perder mucho más tiempo, en YouTube, además en el estado del grupo de la iglesia lo hemos puesto, está el vídeo del capítulo 13 que dice una nueva actitud para enfrentar los problemas. Y ahí se habla del enojo, de los conflictos. Hermano, Jonás estaba tan enojado que se nos dice en el versículo 3, en el 8 y en el 9, que deseaba la muerte. Porque su mente no estaba pensando bien. Y cuando la mente no está pensando bien, somos conquistados por las emociones. Cuando yo no pienso correctamente, cuando mi mente no es bíblica, cuando yo no estoy enfocado en la palabra, en el Evangelio, voy a ser conquistado por mis sentimientos. Y el Señor, al ver en esta situación a su profeta, le preguntó, ¿haces bien en enojarte tanto? Jonás, ¿tiene sentido este enojo? Si no te importa subrayar tu Biblia, yo te animo a que subrayes esa pregunta en el versículo 4. ¿Haces bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en enojarte tanto? Medita en esta pregunta cuando te enojes. Cuando tú estés enojado, acuérdate de este versículo y pregúntate, ¿tiene sentido que yo esté enojado por esto? ¿Por esto me voy a enojar? Además, tienes que reflexionar si es correcto enojarte o no por lo que te estás enojando. Medita si tu enojo es santo, si es justo, o si por el contrario es un enojo egoísta, es un enojo pecaminoso. Tienes que analizar tu vida, tienes que analizar tu corazón. Nosotros, hermano, tenemos que enojarnos contra el pecado. Nosotros tenemos que enojarnos contra todo aquello que daña el nombre del Señor, contra todo aquello que va en contra de su palabra. Contra eso sí me enojo. Pero por cosas superficiales, por algo que afecta a mi reino, por eso no voy a enojarme.
A continuación se nos dice que Jonás, que está ahí enojado, porque el Señor está tocando su corazón, se hace una enramada y se sienta para ver qué sucedería. Jonás, yo me lo imagino ahí en esa escena, está sentado como el que va al cine, allí sentado comiendo palomitas, mirando a lo lejos Nínive. Parece ser que Jonás estaba esperando a ver qué iba a hacer Dios. ¿Qué iba a hacer Dios? Señor, ¿los vas a destruir como a Sodoma o los vas a salvar? Una pregunta. ¿Qué crees que quería Jonás? Jonás está allí sentado, viendo Nínive, ¿y qué crees que deseaba él? Señor, fuego. Me encantaría una película de terror. Eso es lo que había en el corazón de Jonás. Él quería la destrucción de Nínive. Y hermano, él está allí y está viendo eso y está diciendo, destrúyelo. Y de repente dice el texto, y el Señor hizo crecer una calabacera. Qué impresionante. ¿Sabes por qué hizo Dios crecer una calabacera? Porque Jonás estaba chicharrando en el desierto, hacía una calor impresionante. Qué precioso este detalle. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios hizo crecer una calabacera sobre aquel que no tenía misericordia. ¿Cómo es el Señor? Él no quiere la misericordia y Dios dice, te voy a regalar una sombrilla. Vamos a ver lo que sucedió cuando Jonás estaba bajo la calabacera. A través de Jonás, a través de la persona de Jonás, podemos ver los cambios que experimentan nuestros corazones. ¿Te has dado cuenta de ese detalle? Mira, hace muy poco dice que él estaba súper enojado. Y ahora de repente, versículo 6, si tienes tu Biblia abierta, mira lo que dice el versículo 6. Y Jonás se alegró mucho por la calabacera. ¿Lo ves? Hace unas horas enojado. Unas horas más tarde, súper contento. Y por eso también quiero preguntarte, ¿cuál es la raíz de tu alegría? ¿Cuál es la raíz de la alegría en el corazón de Jonás? Una pregunta, ¿por qué Jonás estaba súper alegre? ¿Tú crees que Jonás estaba muy alegre por la calabacera? No, él no estaba alegre por la calabacera. Jonás tampoco está alegre porque a través de la calabacera está viendo la mano bondadosa de Dios, tampoco. ¿Tú sabes por qué Jonás se alegra mucho? Por lo que la calabacera le da a él. Por eso está contento. Luego, si os dais cuenta, la calabacera desaparece y a él no le importa la calabacera, le importa él, lo que me has hecho a mí. Hace unos minutos os he dicho que hay que analizar qué hay detrás de nuestro enojo. Pues ahora quiero invitaros a que meditéis qué hay detrás de nuestras alegrías. ¿Qué hay detrás de la alegría? Pregúntate, ¿qué te hace estar alegre? ¿Qué te hace estar alegre? Porque si sabes qué responder a eso, eso es importante para ti, eso es un ídolo. Hay gente aquí que está muy, muy, muy alegre cuando estrena ropa. Cuidado, a ver si tu corazón está ahí. Hay gente que está muy, muy, muy alegre cuando su equipo gana y se enoja mucho, mucho, mucho cuando pierde. Las alegrías y los enojos nos muestran cosas del corazón. Tú tienes que meditar cuál es la raíz de tu alegría. Medita si tu alegría es una alegría que afecta al reino de Dios o es una alegría que apunta a tu pequeño reino. Muchas veces nos alegramos con las calabaceras, esas calabaceras que son de bendición para nuestras vidas. Quiero mencionar, por ayudaros a identificar, ¿qué puede ser esa calabacera? Quizás tu pareja. Estás súper feliz porque por fin tienes novio o novia, porque te vas a casar, porque ya estás casado. Y esa es tu calabacera. Quizás tu calabacera puede ser el dinero. Hay gente que cuando cuenta el dinero o cuando entra en el banco y ven el dinero, se alegran. Y cuando no está, te enojas. ¿Te das cuenta? En un momento estoy o triste o alegre. ¿Por qué? Por algo. Como Jonás. Enojado, alegre. Y nosotros somos así. Quizás tu calabacera puede ser tu casa. Hay mucha gente que su casa es su calabacera. Mira mi casa, lo que estoy haciendo, la enseñan y la están enseñando con aires de superioridad, te están exhibiendo lo que están haciendo. Tu coche, tú puedes, mira mi coche, tu salud, tu físico, tus hijos, tu reputación, el ministerio puede ser mi calabacera. Esto es lo que a mí me da placer, alegría. ¿Cuál es tu calabacera? ¿Qué hay en tu corazón que te produzca alegría, placer, seguridad, identidad? Y espero que no seamos tan necios como Jonás,
Porque mira, nosotros tenemos que reconocer que todas las calabaceras que tenemos vienen de la mano de Dios. ¿Qué hizo Jonás para tener esa calabacera? ¿Qué hizo? Se lo preguntó el Señor. ¿Qué has hecho tú? Nada. Y de la misma manera, nosotros tendríamos que darle gracias al Señor por todo lo que tenemos. La prenda que cubre tu cuerpo, dale gracias al Señor, viene de su mano. La preciosa casa o el piso pequeño que estás pagando poco a poco, viene de la mano del Señor. Tu soltería, noviazgo, matrimonio, del Señor. Tus hijos, del Señor. Tu salud, del Señor. Tu trabajo, del Señor. Todos los títulos que tienes en el salón, del Señor. Porque algunas personas dicen, no, esto lo he conseguido yo. ¿Quién te ha dado la inteligencia? ¿Por qué tú eres inteligente? Y otro no. ¿Por qué tienes salud? ¿Por qué no estás enfermo? No, esto me lo he ganado yo con el sudor de mi frente. ¿Quién te ha dado la salud para levantarte mañana a trabajar? Todo viene de Él. Señor, esta calabacera es tuya. Es tuya, Señor. Tú me la has dado para mi deleite, para que la disfrute y para ti. Así se trata. Señor, tú me estás bendiciendo y esto es para ti, no es para mí. No vivas por y para tus calabaceras. No te gloríes en tus calabaceras. Agradece a Dios. Jonás tendría que estar allí diciendo, Señor, pero si yo soy rebelde, yo soy orgulloso y tú haces crecer esta calabacera para bendecirme a mí, Señor, te adoro. Necesitamos poner en primer lugar a Dios y luego las calabaceras. Pero Dios, que desea tratar con el corazón, porque eso es lo que nos muestra este libro, Dios tratando con el corazón y el carácter de Jonás, justo al día siguiente, Dios manda a un pequeño gusanito, yo le llamo Terminator, y ese pequeño gusanito destroza la calabacera de Jonás. ¿Quién mandó el gusano? Dios lo dice, su palabra. Él lo mandó. ¿Te das cuenta? Dios es soberano, lo hemos visto en este libro. Dios es soberano sobre la tempestad. Dios es soberano sobre la calabacera. Dios es soberano sobre el inmenso pez. Dios es soberano sobre el diminuto gusano. Y Dios, que nos conoce a la perfección, Él sabe cuándo tiene que darte la calabacera y cuándo te la tiene que quitar. Dios conoce el corazón más que nosotros mismos. Nosotros no conocemos el corazón. Y cuando Él dice, yo sé que esto lo has convertido en un ídolo, dice, gusanito, a por él. Y manda al gusano para quitarte la calabacera. ¿Os acordáis de Abraham? Abraham, Dios le prometió un hijo. Dijo, Abraham, te voy a dar un hijo. Este hijo, en él serán benditas todas las naciones, el hijo de la promesa. Y Abraham fueron pasando los años y veía que el niño no venía y dijo, Señor, 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 te estás equivocando, a lo mejor quiere que te eche una mano. Y metió la pata, se acostó con una de sus criadas, tuvo un hijo, un caos que está hasta el día de hoy, el conflicto que hay hoy día en el mundo. Pero el Señor finalmente le regaló el hijo, ¿os acordáis? Isaac. Su deleite, su alegría. Yo me imagino a Abraham contemplando a Isaac y fueron pasando los años y el corazón de Abraham se enganchó al de Isaac y me encanta porque la Biblia dice en Génesis, acordaros, que dice que Dios salió al encuentro y dice de manera literal, Abraham, dame a tu hijo, dice la Biblia, al que amas. Ahí el Señor no está diciendo, claro que lo ama, no, el Señor está apuntando al corazón. Dios le está diciendo a Abraham, dame al que has puesto en mi lugar. Me has quitado a mí y has puesto al hijo. Pues ahora te quito al niño. Dámelo. Y Abraham tuvo una lucha y finalmente subió al monte y cuando estuvo a punto de entregar al hijo, ya Dios había obrado en el corazón y dijo, stop, para, no lo hagas. Abraham, ya me has colocado en el lugar que me corresponde, te quedas con el niño. Si hay aquí algún discípulo de Cristo que ha cambiado la misión, ha cambiado el reino de Dios por sus calabaceras, yo le pido al Señor que la seque, que te la destroce. Moisés, ¿qué estás diciendo? Sí. Yo le pido al Señor, si hay alguien en esta sala que tiene a algo o a alguien en el lugar que solo le corresponde al Señor, que te lo quite. Para que seas libre. Señor, si en alguna ocasión a mí se me va la pinza y yo pongo mi alegría y mi deleite en el púlpito, en el ministerio, en ser predicador, pastor, en el nombre y la marca Moisés Peinado, déjame sin voz una temporada. Quítamelo.
En otras iglesias más enfocadas hacia la prosperidad, el mensaje sería: Dios quiere darte calabaceras esta semana. Dios quiere bendecirte y darte muchas calabaceras. No, el mensaje en este púlpito es que Dios te la destroce si está ocupando el lugar de Cristo. Por cierto, esta imagen, mira la imagen que tenéis en pantalla. Esta imagen de Jonás sentado bajo la calabacera, por cierto, métela en su contexto. Lo que está viendo frente a sus ojos Jonás es la necesidad de Nínive. Y él está ahí, sentado, con su sombra, sus palomitas, y no sé si estaba viendo TikTok o Netflix en el móvil. Pero esta imagen esta semana me ministró mucho. Pensar que Jonás estaba allí sentado con su sombra, viendo delante la necesidad y no hacía nada. Y esta imagen ilustra perfectamente cómo viven muchos cristianos. Bajo mi calabacera y no me importa la necesidad que tengo delante. Hay cristianos aquí en nuestra iglesia que no sirven en nada. Hay gente aquí sentada en la fila diciendo aleluya, gloria a Dios, emocionándose, que pasan las semanas y nunca predicarán el evangelio. Ni a un vecino, ni a un compañero de trabajo, ni a un familiar. Hay gente aquí que no tiene misericordia por los perdidos. Hay gente que no se implica en el reino de Dios. Hay gente que sigue ofrendando exactamente lo mismo. Solo viven por y para sus calabaceras. Y por cierto, cuidado cuando convertimos este local en nuestra calabacera. Porque mira cómo se está aquí. Fresquito, a la sombrita, y hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Y nosotros podemos estar aquí convirtiendo el propio local, la propia iglesia, en mi calabacera. No podemos ser indiferentes como Jonás. Necesitamos tener compasión como Jesús. Creo que fue el viernes. Tuvimos que ir de San Fernando a Cádiz, ¿no? El viernes. David tenía un partido y entonces, bueno, los que sois de San Fernando ya sabéis, ¿no? Cómo están las calles ahora estos días de Halloween. Y yo veía a esos jóvenes. Por cierto, ¿cómo los miras? ¿Los miras con compasión o con enojo? Yo los veía y digo, pero es que increíble. El diablo celebrando lo que precisamente Cristo ha venido a destruir. Al diablo, a la muerte, al pecado, y nosotros haciendo fiestas de eso. Pero fue cuando llegamos aquí a casa, bajamos un momento y vimos a una chiquita que conocemos, una chica menor de 18 años. Ella iba vestida como una prostituta. Iba con el grupo de sus amigos y de repente ella no nos vio a nosotros. De repente empezó a morrearse con su amiga. Y ya cuando nos vio, vino, nos saludó a Ángela, a los niños, a mí. Ángela le dijo, pero ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces así? Y a mí se me destrozó el corazón. Y recuerdo que cuando ella se fue con todo su grupo, yo cogía a David y a Andrea y les dije, miradlos. ¿Lo estáis viendo? ¿Lo estáis viendo? Sí. Miradlo. Y les dije, esta es la vida sin Dios. David, Andrea, esta es la juventud sin el Señor. Hijos, escuchad, miradlo. Si os alejáis del Señor, seréis así. Y ayer los veíamos aquí a nuestros niños, disfrazados, bailando, celebrando la amistad, celebrando la vida. Y yo decía, Señor, gracias porque tú eres real, porque esto es el Evangelio. Tú nos sacaste de las tinieblas a la luz admirable, la fiesta de la luz. ¿Tú tienes misericordia de la gente que vive así? ¿O vives por tus calabaceras? Por cierto, un detalle más. ¿Te has dado cuenta lo inestable, lo efímera que son las calabaceras? Hoy te ofrecen gozo, sombrita, seguridad, placer y mañana desaparecen. Todo lo que tenemos lo podemos perder en un instante y ahora estamos recordando un año después de la Dana. En un instante
mucha gente lo perdió todo, sus calabaceras, su Audi, su familia, sus seres queridos, su coche, el suelo de parqué, el plasma, en un instante lo perdieron todo. Hermano, no vivas por y para la calabacera. Jesús dice, hazte tesoro en el cielo. En el cielo, porque allí no llega la dana, allí no llega el ladrón, la orilla, allí no llega el gusano. Jonás estaba súper feliz, pero de repente, mira qué interesante, el versículo 8 vuelve a estar triste. Es un contraste, enojo, feliz, triste. Y así nos sucede a nosotros cuando ponemos nuestra felicidad en las calabaceras de este mundo. Si alguien en esta sala pone su alegría en su bebé, en su esposa, en su coche, en su sueldo, cuando Dios te lo quite, te vas a morir. Nuestra alegría, nuestro deleite tiene que estar en Dios porque Él es inmutable, Él no se seca, Él no cambia, Él permanece para siempre. Ahí está mi alegría. Y de repente, Dios aparece de nuevo y le realiza una segunda pregunta al profeta. Versículo 9, Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Mira la respuesta de Jonás, mucho me enojo hasta la muerte. Jonás quería morirse, Jonás entró en depresión. ¿Por qué? Porque su vida estaba ligada a la calabacera, su vida era él y cuando le afecta algo a él, se muere. Así hay mucha gente que cuando le quitas algo a él, ya no quieren saber nada de Dios, están enojados, gritando, desesperados, se olvidan de que Dios fue fiel. Mucho me enojo hasta la muerte. Esto lo dije hace tiempo, pero lo quiero volver a repetir. Hay un piropo que le corresponde solo a Dios y es vida mía. No le digas a nada ni a nadie vida mía. A nadie, ni a tu nieto, ni a tu hijo, ni a tu esposo. Hay gente que lo dice, hay gente que te dice, mi vida es mi trabajo. Hay gente que dice, mi vida es el deporte, mi vida es la salud, mi vida, hay gente que dice, mi vida es esto. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando eso te lo quitan, te quitan la vida. Conozco el caso de una persona que su vida era su marido ya no está, y ella tampoco, ya no quiero saber nada porque se me ha ido la vida. Ese piropo no se lo des a nadie. Aquí entre las parejas, yo qué sé, dile osito de peluche, mi rayito de sol, mi copito de nieve. Hay aquí matrimonios, no voy a decir quién, que se llaman mi bomboncito. Todo eso está permitido. Mi vida, dice la Biblia, mi vida es Cristo. Eso dice la Biblia. Mi vida, Cristo. Mi princesa, mi copito de nieve, lo que sea. Mi vida, Cristo. ¿Por qué? Porque si te tocan lo otro, tu vida seguirá estando en Cristo. El libro de Jonás termina de una manera muy sorprendente. ¿Tú te has dado cuenta cómo termina el libro de Jonás? El Señor le dice, ¿tú tienes lástima de una calabacera, de una planta en la que, por cierto, no has trabajado ni la hiciste crecer? Y yo, dice Dios, yo no puedo tener misericordia de los habitantes de Nínive. El Señor le está diciendo, Jonás, vamos a ver, ¿qué es más importante, Jonás? ¿Una planta o las almas? Jonás, ¿qué es más importante? ¿Tu cuenta bancaria o las almas? Jonás, ¿qué es más importante? ¿Tu trabajo, tu casa, tu negocio, tus hijos o las almas? Y yo te pregunto a ti, ¿qué es más importante para ti? ¿Tu planta o las almas? Porque el libro de Jonás nos muestra dos corazones. En este libro se ve dos corazones. ¿Cómo es el corazón de Dios? ¿Y cómo es el corazón de Jonás? Y toda persona en esta sala tiene que decidir qué corazón quiere tener, pedirle al Señor un corazón. Mira, a través del libro de Jonás se muestra el contraste que existe entre el corazón de Dios y el corazón de Jonás. Este libro pretende mostrarnos cómo es el corazón rebelde, orgulloso y egoísta de Jonás y cómo es el corazón tierno, amoroso, misericordioso de Dios. A lo largo de la serie hemos hablado de Jonás, de los habitantes de Nínive, de los marineros, del pez, de la calabacera, del gusano, pero no olvidemos que el principal protagonista del libro de Jonás es Dios. Fue Dios el que buscó a Jonás. Fue Dios el que lo llamó. Fue Dios el que tuvo
mucha paciencia con Jonás. Fue Dios. ¿Quién lo sacó del pez? ¿Os acordáis? ¿Quién lo sacó del pez? Dios. ¿Quién fue a buscar otra vez a Jonás y a darle otra oportunidad? Dios. ¿Quién salvó a los marineros? Dios. ¿Quién salvó a los habitantes de Nínive? Y además, no te lo pierdas, porque lo dice la Biblia, Dios tuvo misericordia hasta de los animales. ¿Cómo es el corazón de nuestro Dios? Yo no sé si estás viendo a través de este libro lo hermoso que es el corazón de nuestro Dios. El corazón de nuestro Dios es santo, justo, bondadoso, amoroso. El corazón de Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Y a pesar de que el planeta Tierra y las personas siguen siendo malas, Dios es tan impresionante que Él cuida, protege y nos bendice cada día. Todas las personas que este fin de semana se han burlado de Dios, de su santidad, y han dicho, a mí qué me importa la vida, Dios, su palabra, yo me maquillo, yo celebro la muerte, yo celebro que lo sé. Todas esas personas que si yo fuese Dios, yo las fulminaría a todas. Cuando se quitaron el disfraz, al día siguiente pudieron desayunar. Hoy muchas de esas personas estarán disfrutando de la playa, del atardecer, de pasar la tarde con sus abuelos. No sé si os estáis dando cuenta. ¿Veis cómo es Dios? El mundo este fin de semana se ha pegado un fin de semana como los ninivitas. Y eso es lo que vemos, que es lo que no veremos. Relaciones sexuales, drogas, violencia, todo eso es lo que no se ve. Maldad, niños secuestrados, es que esa es la parte que no se ve. Y Dios, viendo eso, decide sacar su sol para calentar sus cuerpos. ¿Cómo es Dios, no? ¿Cómo es nuestro Dios, no? Tú pecas, yo te recibo con gracia. Pedro, tú dices que no me conoces, ven aquí, desayuna conmigo. ¿Cómo es Dios, no? ¿Cómo es el corazón de nuestro Dios? Si alguien aquí quiere saber 100% cómo es el corazón de Dios, tú puedes conocer el corazón de Dios conociendo a Cristo. Cristo es el corazón de Dios. El corazón encarnado es Cristo. Un discípulo le dijo, muéstranos al Padre. Y Jesús dijo, ¿tanto tiempo llevo entre vosotros? Soy yo. Soy el eterno, el invisible, que me he puesto una túnica. Soy yo. El que te dice buenas noches. El que te escucha. El que seca tu lágrima. El que te explica la parábola. Soy yo. Este es mi corazón. ¿No me estás viendo? ¿No me has visto abrazar y tocar al leproso? ¿No has visto cómo abrazo a los niños? ¿No me has visto a mí? Jesús es el corazón del Dios Trino. A Jonás le importa su vida, su pueblo, su sombra, su comodidad, su calabacera, y a Dios le importan las almas perdidas que se van al infierno. Y le importan tanto que dice el versículo más famoso de toda la Biblia, que de tal manera ha amado Dios al mundo, cambia mundo por Nínive, ha amado Dios a Nínive, ha amado Dios a la gente mala, mala de verdad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, aquel que es único, aquel que tiene su esencia, aquel que es Él mismo por la eternidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El corazón de nuestro Dios tiene compasión y misericordia por los pecadores. Dios desea rescatarnos del infierno. Así que si hay alguien entre nosotros en esta sala que vas camino al infierno, que estás viviendo bajo la sombra de tu calabacera, que eres conquistado por tus afectos, por el enojo, por tus emociones, amigo y amiga que estás aquí, corre hacia Cristo en arrepentimiento y fe. Confiesa a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Haz eso de corazón y entonces serás salvo. Si os dais cuenta, el final del libro de Jonás termina con un final abierto. ¿Puedes mirar Jonás capítulo 4? ¿Cómo termina Jonás capítulo 4? Con una pregunta. Tendría que venir la respuesta, ¿no? ¿Por qué termina con una pregunta? ¿Por qué termina con un final abierto? Aquellos que me conocen sabéis que me encanta el cine. Y hay algunas películas,
algunas películas que terminan que tú dices, esto lo han dejado así para la segunda parte, ¿no? Pero hay otras que no. Hay otras que te dejan un final abierto para que tú hables de la película, como diciendo, uy, esto significa que puede ser esta opción o la otra. No es que hay una segunda parte, es que el director quiere hacerte pensar. Recuerdo, por ejemplo, una película que se llama Jurado número 4, de Clint Eastwood, que al final es un final abierto, no esperéis la segunda parte. Es un final como diciendo, uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasará con esta persona? Es un final que lo que pretende es hacer a la persona pensar, meditar, que salgas del cine o que en tu casa te quedes hablando diciendo, uy, ¿qué haría yo? ¿Qué creo que pasaría? Es un final abierto que trata de hacerte una pregunta a ti. Jonás, el final de Jonás apunta a todas las personas que estamos aquí. El final de Jonás es una pregunta que tú y yo tenemos que responder. Jonás es un libro que al final te arrincona con gracia y te hace una pregunta, te dice, ¿tú cómo vas a vivir? ¿Vas a vivir como Dios o como Jonás? Este libro te hace estas preguntas. Yo he puesto algunas por si quieres apuntarlas. De esto trata Jonás. Apúntalas y responde esta semana en intimidad. Jonás, ¿tú amas a ciertas personas o amas a todas las personas? Eso le dijo el Señor. Eso trata el Señor con su profeta. Y te pregunto a ti, ¿tú amas a todas las personas o solamente amas a los que te caen bien, a los que son de España, a los que huelen bien, a los que tienen dinero, a los que puedes sacar algún beneficio de sus vidas? Hermano, ¿tú amas a todas las personas? Y quiero decir lo mismo que he dicho en el primer turno. Y digo esto con el corazón roto. En nuestra iglesia hay personas que han venido con lágrimas a mí y me han dicho, nadie me saluda. Personas extranjeras y no extranjeras que me han dicho a mí y yo me he tenido que callar porque es verdad, porque lo he visto con mis ojos. Que saludamos al muchacho o a la muchacha nueva que nos interesa y que entra en mis patrones pero aquella persona que es diferente, aquella persona que no la saludo, simplemente le hago así y me marcho, pero a otro lo invito a mi casa, al otro lo subo en mi coche. Eso aquí no puede pasar. Santiago dice en su epístola, no hagáis acepción de personas. No atiendas muy bien al que viene bien vestido. No hagas eso. Aquí eso no puede pasar. Y yo te pregunto a ti, ¿tú amas a ciertas personas o a todas las personas? Dentro de un mes hay algunos hermanos que van a solicitar la membresía. Las personas que solicitan la membresía, como mínimo, tienen que estar 6 meses. Yo te pregunto a ti, ¿qué sabes de esas personas? Otra pregunta que nos hace Jonás es, ¿te preocupan los perdidos? ¿A ti te preocupan los perdidos? ¿Te preocupa que tus vecinos van de camino al infierno? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Los jóvenes que has visto este fin de semana, que los has visto, te preocupan sus almas? ¿O te preocupa tu calabacera? ¿Tu coche, tu ropa, tu gimnasio, tu casa, tu familia, tus vacaciones? Hay que decidir, hay que responder a esa pregunta. Señor, ¿me preocupan las personas o yo vivo obsesionado por mi calabacera? Señor, ¿yo vivo para tu reino o vivo para mi reino? En definitiva, este libro te pregunta, o tienes el corazón de Dios o tienes el corazón de Jonás. Y pídele a Dios que trate con el corazón, como dije al principio, porque el único que puede transformar esto es el corazón. Dile, el Señor es el único que puede transformar el corazón. Dile al Señor que te haga libre del orgullo, de la indiferencia, del egoísmo. Si tú te ves identificado con algo en la vida de Jonás, pídele a Dios que te transforme. Porque estaba pensando, hermano, mira, Jonás era salvo. Yo creo que Jonás era salvo, lo veremos allí en el cielo. Jonás era salvo, Jonás era hijo de Dios, Jonás tenía dones, Jonás tenía un llamado, Jonás tenía un ministerio, Jonás estaba sirviendo a Dios, pero su corazón no estaba transformado. Y pensaba, digo, ¿cuántas personas están en la iglesia que son salvos? Hay gente que son salvas, hermano. Si has creído en Cristo, por los méritos de Cristo eres salvo, siempre salvo. Hay gente entre nosotros que tienen dones, pero sus corazones no han sido transformados. Y van pasando los años y los años y los años y siguen teniendo el mismo corazón.
No sé si es rebeldía, si es egoísmo. No sé si hay alguien aquí entre nosotros que puede decir, Moisés, hoy me has reventado con el enojo. Moisés, me estás hablando a mí, necesito amor, necesito compasión. Quizás hay alguien aquí que dice, Moisés, mi punto ha sido la calabacera, me has destrozado. Pues hermano, clama al Señor. Clama al Señor y dile al Señor, Señor, quítame esto, transfórmame. Yo no quiero morirme así, Señor. Porque si le pides a Dios un corazón, Él prometió en Ezequiel, mira lo que prometió el Señor. Os daré un corazón nuevo. Quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Gracias a la obra del Espíritu Santo tenemos un nuevo corazón. Y gracias al proceso de santificación, ese corazón cada vez se parece más al de Jesús. Señor, yo quiero ser menos como Jonás, quiero ser más como Jesús. Quiero terminar viendo un vídeo que muestra un poco cómo es el corazón de Dios y lo que Dios desea hacer con los pecadores. Un segundo, todavía no apaguemos, Pedro, un segundito. ¿Podemos quitar las preguntas? Prestadme atención, que cuando sé que digo que ya estoy terminando, ¡pum!, ya todo el mundo empieza a moverse, pero prestadme atención. Vamos a ver un vídeo. Yo quiero que tú veas este vídeo y no solamente que te emociones. Yo quiero que tú veas este vídeo y cuando tú estés viendo este vídeo yo quiero que vayas pensando en las siguientes cosas y con esto termino. Cuando tú veas ese vídeo, yo quiero que tú pienses que eso que tú estás viendo ahí con tus ojos, eso es lo que hay en el corazón de Dios. Para eso vive Dios. El Dios Trino, ese es su proyecto. Pero lo segundo que quiero que hagas mientras ves ese vídeo es que tú le digas al Señor, Señor, este es mi llamado, esta es tu misión. Señor, este es el verdadero propósito de la vida. Señor, yo tengo que vivir para esto. Lo demás son calabaceras. Yo cuando vi este vídeo, el Señor habló a mi corazón y me dijo, para esto estás viviendo, para esto. Lo demás es añadido. Disfruta de la calabacera, del coche, de la casa, de las vacaciones, pero no pongas tu mirada ahí. Moisés, para esto estás viviendo, para esto te estás desgastando. Para eso estás invirtiendo tu vida, tu familia, tu tiempo. Para eso estás sufriendo. Moisés, este es mi llamado, esta es mi misión, este es el proyecto del Dios Trino. Esto es lo que hay en el corazón del Dios Trino. Mientras ves este vídeo, yo os pido a todos, por favor, os pido a todos que mientras vemos este vídeo, tú estés orando en tu interior y le digas al Señor, Señor, yo quiero tener tu corazón, yo quiero vivir para esto. Para esto quiero vivir. Vamos a ver este vídeo. Bendice alma mía al Señor, bendiga mi corazón, tu santo nombre, tu santo nombre. Hoy estamos viendo maravillas porque Dios sigue transformando y salvando vidas en todo lugar, en todo país, en todo pueblo por medio del Evangelio. Tu amor y tu misericordia no acabarán. ¡Hey! Tu gracia y tu bondad. El bautismo es un mandamiento de Cristo. El bautismo es un testimonio público de nuestra fe, de nuestra unión, de nuestro amor, de nuestra pasión por Cristo. El bautismo es un momento en el que le decimos al mundo, yo quiero vivir para Él. Y a las personas que vais a ver a continuación, que vamos a introducir sus cuerpos en el agua, están representando que mueren a su vieja naturaleza, mueren a este mundo para vivir para Cristo, pero también están representando el Evangelio. Algún día ellos morirán, pero tenemos la fe, la seguridad, el gozo y la esperanza de que vivirán por toda la eternidad. ¿Cómo podría pagar tan grande fidelidad? Mi vida entrego. 15 días, más o menos,
del primer domingo que asistí al culto, comienzo el discipulado y me convierto al Señor. Desde entonces mi vida ha dado un giro de 180 grados. En este tiempo, mi manera de pensar y actuar comienza progresivamente a alinearse con lo que aprendo en su palabra, ganando en seguridad, llenándome de gratitud hacia Dios y gozo. Quiero andar en sus caminos, con temor y amor para su iglesia y para Él. Ahora es Él el timón de mi vida, mi fuerza, mi compañero, mi padre. No soy perfecta, pero aquí estoy rindiéndome en obediencia a ti y sacrificio y humildad a ti, Señor. Durante este año he aprendido que el Señor es el mejor y es nuestro Salvador. Y por eso he sentido que ha tocado mi corazón varias veces y que me ha elegido para ponerme la camiseta del equipo de Dios. Porque a lo largo de este año he aprendido que el amor de Dios es inagotable. Y por eso le doy mi vida y la gloria a Dios. El día 2 pongo alabanza y leyendo un poco de la palabra tengo un encuentro tan increíble que yo dije, me rindo. Jesús ha llenado mi vida. Un día Jesús murió por mí y que la gloria sea para Él. Recuerdo que cerré mis ojos y lloré. Fue lo único que recuerdo. Dios estaba ahí, esperándome con los brazos abiertos. Hoy me bautizo porque quiero vivir para Cristo. Le doy gracias a Dios por su amor, por su misericordia y por no rendirse conmigo. Pero lo que sí se tengo claro es que ya no puedo ni quiero vivir sin Él. Pero pondré toda mi parte junto con su Espíritu Santo para agradarle y se sienta orgulloso de esta mujer imperfecta que Él decidió salvar. Hoy en este día de mi bautizo le digo que sí, quiero al hombre más increíble que pisó la tierra y que algún día volverá por nosotros. Y al que le doy gracias eternamente por el regalo tan valioso que fue dar su vida por la mía. Un aplauso al Señor. Y he conocido al Señor de una manera increíble. Dice Jeremías 33:3, que fue uno de mis versículos donde lo conocí. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo hoy no quiero ser la protagonista de este momento, solamente quiero que Él sea el protagonista y que sea siempre Cristo brillando. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno.